Día, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, muchos temas que podríamos tocar en este pase, ¿verdad? Las 24 horas más delirantes de la guerra Estados Unidos, Israel, Irán. Creo que las pasamos entre ayer y la noche de ayer, entre la mañana del lunes y la noche de ayer. Pero creo que para nuestro país las medidas que se presentaron, ¿no? Estas 42 medidas para ampliar la capacidad de respuesta del MIES y abordar los problemas de carácter estructural de la gente en situación de calle, tema que tocamos acá día sí, día no, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con otro montón de cosas, con el trabajo, con la situación de las personas privadas de libertad y los que salen. Tuvieron a Jaime Saber hace un ratito nada más, tirando cifras o datos que también eran interesantes, pero bueno, fuerte, la calle no es para vivir y en definitiva el gobierno presentó la estrategia nacional para las personas en situación de calle. Críticas de la oposición, como también se veía venir, ¿verdad? Pero bueno, en el camino están estas medidas. Que yo planteo la pregunta, por ejemplo, que es cómo se va a financiar todo lo que se presenta o todo lo que se planea. Hay partidas especiales para esto ya previstas, porque hay movimientos que tienen que ver con plata, básicamente, ¿no? Y el control, ¿no? Y el control. Porque la frase vivir en calle no es una opción, me parece que es muy importante esa frase, es un concepto muy fuerte. Que veníamos, ¿te acordás de Fabiana Goyeneche diciendo es un derecho vivir en la calle? Bueno, desafortunadísimo concepto. Cada vez que alguien sale a decir vivir en la calle no es un derecho. Yo me acuerdo de Goyeneche. Yo pienso en Fabiana Goyeneche. Claro, pero en lo que estará pensando ella de sí misma y de su frase, porque en realidad no es lo que lo hablábamos con Pepe, no es la única persona que lo decía ni nada, pero quedó como emblemático. Totalmente, ¿no? totalmente. Era un concepto del frente. Pero más allá de era un concepto, eso mismo, era un concepto que estaba plantado. Por eso lo que dice Aldo ahora es después con ese concepto. Esta frase de ayer tiene un peso político importantísimo. La verdad que a mí porque uno está acostumbrado a las grandes frases de los representantes, ¿no? Frases para el bronce, ¿no? Pero estamos en una época en la cual desde hace un tiempo a esta parte vemos la frase, la escuchamos, pero a ver cómo lo haces. Creo que hay un cambio cultural en eso. O sea, sí, todo muy bien, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y bueno, acá el presidente dijo, para este gobierno vivir en la calle no es una opción. Y eso es muy fuerte, eso es radical. O sea, no podés dormir en la vereda. Porque bajemos a tierra los temas. No podés quedarte dormir en la calle. No podés dormir en la plaza. No podés dormir en la puerta del edificio. ¿Cómo lo van a hacer? Hay una cantidad de hecho ya lo están haciendo, Aldo, llevando a la gente a la fuerza. Totalmente. En parte, o sea, es consecuente. El tema es cómo haces para cubrir todo, ¿no? Y después hay un detalle que yo lo tengo que mencionar. Yo creo que vamos a ver cómo se maneja esto. Orsi creo que fue muy sincero. Dijo, mira, medidas que ya se están aplicando. O que vienen. La comunicación. Otra vez yo tengo que hacer referencia. Yo ayer miraba con atención la conferencia. Arrancó el presidente de la República, creo que eran 12:40 o 43. Y más allá de los conceptos que son importantes, pasaban los minutos. Y se demora a veces en decir las cosas con claridad, ¿no? Se demora en decir las cosas, no se dicen las cosas en forma contundente. A mí lo primero que me quedó fue... arrancar los bifes. Claro, capaz, yo reconozco que por ahí hay un tema de deformación profesional. Yo creo mucho en la forma en que se dicen las cosas y cómo se le comunica a la población. Pero lo que más sonó al principio fue en el 2028. Más allá de que ¿cómo haces para conseguir 2.000 puestos de trabajo para el 2028? Es una pregunta que uno se hace, ¿no? Con todos los problemas que tenemos de conseguir trabajo. Han habido peores épocas, pero es todo un tema. Entonces, viste como 2028. Y dices, ¿cómo 2028? ¿Y mañana qué hacemos? Y con una población que definitivamente tiene problemas para conseguir más trabajo. Allá de lo importante de la frase del presidente, para este gobierno vivir en calle no es una opción. También cómo comunicamos las cosas, cómo las recibimos. 42 medidas sobre la mesa. ¿Cómo se va a hacer? ¿Ya se está haciendo alguna cosa? Bueno, esa es una de las cosas que me quedaron pendientes, ¿no? Con sala de trabajo, de vivienda, cosas que son obvias, que teóricamente son fundamentales, ¿no? Hoy Saavedra creo que cuando habló del INIS habló con mucha claridad, con mucha sinceridad, acerca de la importancia de la autoridad. O sea, dejémonos de romanticismo. No, acá mando yo y chau. Lamentablemente a veces hay que hacer eso porque si no se va todo por las ramas, ¿no? Pero nada, bien, tenemos las medidas. Ahora, ¿cómo se materializan? ¿Cómo se cumplen? ¿Qué es lo real? ¿Qué no es lo real? Lo hablamos también con Paula, ¿no? Capaz que no me anuncies 42, decime 6 concretas y rápido, que las puedas llevar efectivamente en cuestión de poco tiempo. Nadie está hablando de cosas milagrosas de una semana, pero en un plazo razonable. 42 me suena que
se diluye, es como esas medidas relevantes que son 50. Si son 50, las 50 no pueden ser relevantes. Tiene que haber un núcleo en el que vos te tenés que basar. Dame las 5 o 6 medidas más fuertes que vayas a instrumentar, que ya tengas el dinero para hacerla, y las otras, si querés, son ad referéndum de la posibilidad de conseguir más presupuesto para poder ejecutarla. Pero la clave son estas 5. Ahí, como abogada del diablo de lo que estás diciendo, la idea creo que del gobierno fue presentar una cosa muy integral, abarcativa, con una aspiración a largo plazo, la primera estrategia nacional, ¿no? Todo eso, y eso implica como mucha cosa. Un marco grande. Pero estoy más de acuerdo contigo que con esto que acabo de decir. No, bueno, pero nada. Porque, claro, porque me parece que, mira, yo me tomé el trabajo de leerlas y escuchar la conferencia y todo, y como periodista obviamente lo tengo que hacer. Sí, claro. Y no me quedó mucho en el cerebro, ¿saben? O sea, algunas ideas sí, la app es lo más como vistoso, y yo digo, una app en este momento de la vida. También es discutible. Digo, totalmente polémico. Porque vos que vas a ir señalando por la calle. Pero yo fui tratando de. Perdón, no, Lauri, sí. Yo fui tratando como de bajar a tierra, un poco lo que decía Aldo, pensando eso de los 2.000 puestos de trabajo, leyendo las frases que tienen palabras que a veces nos cuesta entender, pues son muy rimbombantes, y al final, ¿qué están diciendo? Van a reconvertir refugios en casas. Anunciaron eso. Entonces, ¿cuántas? ¿Cómo? O sea, hay que aterrizar mucho más para que sea real lo que dijeron. La verdad es que me quedo con una sensación como de mucha alaraca y poca cosa concreta, más allá de que rescato el esfuerzo y la aspiración a hacer algo en serio con el tema de calle y no solamente un plan invierno, como eso sí me parece importante. Y reconocer la situación, ¿no? Reconocer la situación, ponerle cifras, que también hay polémica con las cifras, una mirada a largo plazo, una mirada integral. Bien, es por ahí. Ahora, cosas más concretas, menos cosas que podamos entender todos y bajar a tierra rápidamente, con un presupuesto determinado, o sea, más concreto. Esto quedó muy en el aire. Porque el problema es concreto, además. Claro. El problema es bien concreto. Para agarrar eso que decías del tema de la app, yo sé que solamente es una visión y es un punto, que son los trabajadores tercerizados. Pero a mí, y perdón el risco rayado, pero yo lo que siento es como si INAU hoy presentara medidas en base a una misma estructura. El MIDE lo que está haciendo es presentar medidas en base a una estructura que no está funcionando bien, y que es en base a ONGs, que la mitad están denunciadas por un montón de irregularidades. Un día sí y otro también están reclamando que no les pagan el sueldo. Y muchas veces el gobierno y no solamente eso, hay una ONG que defraudó al Estado en 16 millones de pesos, y no solamente se fue con la guita, sino que además el Estado se tuvo que hacer cargo de pagarle todos los haberes a los trabajadores que dejó en Pampa y La Vía. El agujero que exactamente, entonces, porque son organizaciones, no son organizaciones que las van a buscar por su trabajo histórico en territorio, por eso de la comunidad y porque trabajan muy bien, como puede ser un Gurises Unidos, por ejemplo, que es histórico en la comunidad, sino que se forman para trabajar para el Estado. Gente que se junta para trabajar para el Estado, porque el Estado es un llamado. ¿A qué le suena eso? Bien, veo la oportunidad, la guita, la mitad de las veces no tienen ni idea de lo que hacen. Hay denuncias muy, muy fuertes, por lo menos en 2 refugios que están muy complicados. Y yo lo que noto es, lo de la aplicación, por ejemplo, te dicen los trabajadores, va a ser un riesgo terrible, porque ya de por sí la gente que muchas veces es muy loable en querer resolver o decir, bueno, yo anuncio y aviso, a veces avisa y van y hay un cartón tirado en la calle, no hay una persona. Y de repente dicen, tengo otra, te lo dicen los trabajadores que recorren desde Cerro Norte hasta el centro durante toda la noche, todos los días. Y de repente tengo a otro a 4 cuadras que se me está muriendo, pero yo no llego porque fui a un reporte que me hicieron que no había nada, no existía. Entonces, dice, si vos le vas a dar encima ese poder en un celular a las personas que me estén marcando puntitos todo el tiempo y yo ando como un loco desquiciado de punto a punto en cada llamado que me hacen, es más, dice, sumale a todos los vivos que te toman el pelo y te llaman y te mienten. Claro. Entonces, no refleja la realidad. Cuando vos tenés que tener otro sistema de monitoreo apoyado en la población, pero es una app que le funcionó bien, porque titulamos todos con eso, pero que no, a la hora de la práctica, cuando le hablas a las personas que están en la calle, te dicen que eso no va a funcionar. A mí lo que me pasa es que siento que otra vez, en base a algo que tercerizás y no controlás, porque está bien, querés sacarle peso al Estado, sí, perfecto, pero controlarlo, porque además ahí ya sabemos que cada gobierno que viene
¿no? Mete mano. Entonces, si vos no realmente, no, esa estructura que tenés, la haces funcionar primero bien para después potenciarla y dar el salto, es complicado. Sí, es que complicado. una app que busque mejorar la salud. Ponele de los que como están en la ejemplo, calle. pero, Pero es un ejemplo. de verdad te digo que no se que la transforme en una app de situación, limpieza de fachada. la ¿entendés? situación las organizaciones que brindan servicios al Estado es mala, porque no lo fiscalizan. Entonces, puede haber gente que está haciendo las cosas espectacularmente bien, buenísimo. Ustedes no se sientan dentro de ese sayo, los aplaudimos. Sepan que hay un montón que están haciendo las cosas mal. Y en los refugios pasan cosas terribles. Han denunciado en algunos refugios, hay gente en situación de calle que le dicen, los levantan de la calle, le dicen, a mí a tal lugar no me lleves, por favor. Saben que les cambian lugares por sexo, o que los hacen consumir, o sea, porque es todo otro negocio. Entonces, primero pongamos un orden en lo que tenemos, que no está funcionando bien, para después dar ese salto. Y yo veo que la estructura y la base sigue siendo la misma. Comparto en gran medida todo lo que se ha dicho. Lo de la aplicación me suena como el Estado a esta altura del partido no sabe dónde está la gente en calle. O sea, es salir a caminar un poco, ¿no? Precisa de la interbalnearia. Bueno, otras cosas, me parece importante que cambie ese paradigma, que se quede enterrada la discusión sobre si la gente tiene derecho o no a vivir en calle. Creo que el presidente Yamandu Orsi lo dejó en claro y terminó con ese debate que, en mi forma de ver, totalmente alocado, pero que se dio, ¿no? Y que se planteó y que durante muchos años lamentablemente estuvo sobre la mesa. Pero y escuchando también a Jaime Saavedra acá, hablando de la autoridad, de la importancia de la autoridad, cómo hemos perdido tiempo como sociedad, como país, en temas que ya tendrían que haber estado laudados durante mucho tiempo atrás, ¿no? Pero ese cambio de paradigma en estos asuntos me parece que es bienvenido. Alguien nos decía, algún funcionario en las últimas horas, no vinculado al MIDES particularmente, de otra dependencia, cuando presentás 40 medidas no estás presentando nada. Porque la sensación que queda es esa, ¿no? O cuando se dice, tenemos las prioridades y son 50 prioridades, bueno, no son 50 prioridades. Las prioridades son 3, 4, como mucho, ¿no? Y en base a eso el trabajo. Creo que la comunicación, como dice Aldo, vuelve a ser un tema a trabajar para el gobierno, porque no fue una conferencia clara, no estuvieron las ideas fuerza. Pasa que Jota, seamos sinceros, ¿no? Si se presentan 5 medidas, la oposición también va a salir a tirarte y a decirte, loco, ibas a presentar un plan integral y son 5 medidas. Bueno, cuando gestionás no puedes estar permanentemente mirando por arriba de tu hombro de lo que piensan lo los que demás. te van a decir. Pero estamos de acuerdo que también y la crítica sí, claro, pero claro. endurece el cuero. Claro, bueno, está bien. Y la pregunta pero es, pasa. sacás a la persona en la calle y ¿qué va a pasar después? Como que no queda claro, ¿no? Más allá de las viviendas para el 2028, en la emergencia actual, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Y hay allí una máxima que los que hemos estudiado comunicación la sabemos, todo comunica. Es imposible no comunicar. La presencia, las formas, las palabras que se eligen, hasta la vestimenta, todo comunica y hay que tenerlo en cuenta a esta altura del partido. ¿Te referís a la camisa del presidente? Bueno, no, pero puede ser una banalidad, un detalle menor, bueno, una frivolidad, pero sí, pero todo el mundo parte, comentaba. ¿no? Estaba en el comentario, hasta distrae a veces de lo importante. Sé que es una cuestión menor, pero recordar eso, que todo comunica, todo brinda un mensaje y bueno, esperemos que más allá de estas observaciones se solucione el tema de fondo, que es en definitiva que la gente pueda estar mejor y la gente en calle pueda dejar de estar en esa condición indigna, ¿no? Para la condición humana. 9 de la mañana, 20 minutos. Hoy justamente hablando de estos temas vamos a tener de invitado al alcalde Velasco del municipio que ha sido muy crítico, ¿verdad? Con varias de las medidas que tienen que ver con, como lo dice él, ¿no? Con llevar gente para su municipio y de alguna manera depositarlos para que en la costa no se vean. Así que evidentemente debe tener mucho que decir a partir de estas medidas que se han presentado. Veremos cómo lo tomó y qué reacción tiene. Un municipio muy grande y que evidentemente también tiene muchos problemas justamente con este tema. Arrancamos, Andy. Dale.